Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Muy buenos días a los oyentes de Defensa de la Palabra. Hoy continuamos el ciclo de programas sobre Samuel Beckett, el escritor irlandés, el escritor del absurdo, y los directores de este ciclo son Bernardo Ángel y Lucía Agudelo, y estamos acá en la codirección Víctor Bustamante, Gustavo Zuluaga. Al final del programa, Leoncio Cardona nos hará una reseña sobre John Batel. Agradecemos mucho a Luz Helena Agudelo por su gran colaboración para este programa y a Oscar Botero. Pero, ¿qué historia es esa de no poder morir, ni vivir, ni nacer? Algún papel tiene que desempeñar esta historia de permanecer donde uno se encuentra, muriendo, viviendo, naciendo, sin poder avanzar ni retroceder, ignorando de dónde vinimos, dónde estamos, a dónde vamos, y que sea posible estar en otra parte, estar de otro modo, sin suponer nada, sin preguntarse nada. No se puede, se está ahí, no sabemos quién. No sabemos dónde, la cosa sigue ahí, nada cambia en ella, en torno a ella, aparentemente, es menester aguardar el fin, es menester que el fin llegue, y en el fin será, en el fin, al fin, será acaso la misma cosa que antes, que durante el largo tiempo en que era menester ir hacia ella, o alejarse de ella, o aguardarla temblando, o alegremente, avisado, resignado, habiendo hecho bastante, sido bastante, lo mismo, para quien no supo hacer nada, ser nada. Si pudiera cesar esa voz que no casa con nada, que impide ser nada, en alguna parte lo impide mal, apenas lo bastante para hacer que dure esa pequeña llama amarilla que se proyecta débilmente por todos lados, anhelante como para tratar de desprenderse de su mecha. Curiosa llamita que no había que encender, o que de hacerlo había que alimentar, o que de hacerlo había que apagar, había que apagarla, había que dejarla apagar. Las lamentaciones os apresuran, os acercan al fin del mundo. Las lamentaciones de lo que es, de lo que fue, no son las mismas. Sí, las mismas. No se sabe lo que ocurre, lo que ocurrió. ¿Acaso son las mismas? Las mismas lamentaciones, lo que os conduce hacia el fin de las lamentaciones. Beckett y su teatro, esperando a Godot, final de partida, Crap o la última cinta, como diríamos, la última escupida por Ramiro Tejada. Beckett, estoy adentrándome en las llamas celestes. Habrá que pedir algo más. Todo me concierne, claro que todo nos concierne. Para ese austero silencio, invisibles estructuras cerebrales, digo de mí, enérgico mismo, intraducible por eso, quiero el arte más tenso, al artista más inaudito, más fiero, propenso a morir en el escenario. No voy ni vengo, estoy más allá. Como son tan fáciles, no les duele el alma por eso, señores. Advirtiendo que mañana podrán estar muertos. Nada de simulacros, nada de perfumes, ni místicas. Teatro desprotegido todo, desnudo como arriba el viento, con fe y sin dientes si se quiere, si se prueba, escenario estos huesos, este arguir de civilizaciones, de creaciones, pulsiones,
director caca de teatro, pon tu cabeza en el sartén memoria, crecerás, te ensancharás, figurarás, mortaja de retórica en el lulo, preso de estarme conteniendo ahí. Lo que no tienen, no lo tienen. Así es de sencillo. En Beckett estamos, pues, esperando no se levanten de la mesa, no propugnen por pendejadas, por ángelas amadas derramadas, por visiones contextuadas, manufacturadas, arañadas. Yo veo, tú ves y él no ve. El arte es o no es. Fantástico si arribas el micrófono a tu lengua viperina. Déjame desfallecer ahí. Beckett para que nos demuela. Circúndame con tu flor de nardos. Con esa revista pesas mucho. No auguro llegar a mañana. Invita a 3 pinticas de la farolería cultural. Me enardecí, me fui. Profiero simpatías derrumbadas. Babel, confúndenos, remuérdenos, aviéntanos. Beckett acaba de entrar por esa puerta. Cuidado, va a hablar. Escúchenlo. Ahí está. Todo mentiras, Dios y los hombres, el día y la naturaleza, los impulsos del corazón y los medios de comprender. Soy yo quien cobardemente los ha inventado sin ayuda de nadie. Acepto que se me pida lo imposible. ¿Qué otra cosa se me podría pedir? Pues lo absurdo. A mí, al que ellos redujeron a la razón. De Malón se muere, de Beckett. Intenté a continuación durante cierto tiempo descubrir un alma hermana entre las razas inferiores, rojas, amarillas, chocolate, etc. Y si los apestados hubieran sido de más fácil acceso, me hubiera introducido entre ellos, poniendo los ojos en blanco, reprimiendo mis gestos, esbozando rictus, el corazón palpitante. Con los locos también fracasé, por muy poco. Las cosas debieron ocurrir así, pero mejor. Veamos cómo suceden ahora. De joven yo miraba a los viejos con asombro y horror. Lo que me encorajina ahora son los bebés que aúllan. La casa está llena de bebés. Sí, he aquí que soy un viejo feto por el momento, canoso e impotente. Mi madre ya no lo soporta. La he podrido, está muerta, va a malparir por gangrena. Quizás papá también sea de la partida. Iré a dar en pleno osario dando bajidos. Por otra parte, no daré bajidos. ¿Para qué? ¿Cuántas historias me he contado hundido en el moho, hinchándome y diciendo? Beckett pregunta, ¿qué es real? ¿Qué no lo es? El innombrable prosigue sin integridad. ¿Qué es? Sin creencias. ¿En qué? Sin identificación. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Sin saber por qué es culpable. Sin deseo de vivir. Sin ninguno de aquellos puntales en que el hombre suele apoyarse. Sobrevive y seguirá sobreviviendo solo porque su cuerpo sigue funcionando. En un universo que no tiende a nada y sin contar ni siquiera con un nombre, no hay salvación, puesto que no hay pecado. Y aunque hubiera pecado, tampoco habría salvación. Frederick Carr. Con la convicción, con la seguridad, con la vista en el destinado, ya ubicado cuando la palabra es esta, no otra, porque todo se representa aquí, no suena así, por los presentimientos, por lo aleatorio, por lo vencido, por lo circuido, por lo frenado, hasta que alguno se lo proponga, se lo diga así como nosotros en nosotros, para que sepan que el escribir es actuar, y el actuar vivir, encarnar y nacer y morir 30 veces 7, canalla de mejorales y recreos, muchachitas de adivinación, fisgona, entorna,
Alamaquero, anda, anda a comprar el sedante para hora tan nefasta y grata. Beckett se nos trepó a la cabeza y estamos locos por los siglos de los siglos. Amén. Afortunadamente este programa no es de monjas, ni nada que ver con Álvaro Uribe, ni el extinto cardenal Alfonso López Trujillo Ovillo. Tomad y comed, este es nuestro cuerpo de palabras, nuestro demoníaco gesto involucrado por esto, confinados y eternales actorales reales, ante la difusa, ante la difusa cantata de serviles empretiles, los leones de la poesía que salgan a la vera del camino y que nos digan cuál el sol que los abastece, los recomienda, tendrán enmiendas, lo digo porque he estado, porque he muerto, y Beckett atiza en mí ese sentimiento. Beckett dice, ¿qué es lo que sé sobre el destino del hombre? Podría decirte más cosas sobre rábanos. Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Nada es más divertido que la infelicidad, te lo aseguro. Sí, sí, es la cosa más cómica del mundo. Da igual, prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. Las palabras es todo lo que tenemos. Respirar es un hábito. La vida es un hábito, o mejor dicho, una sucesión de hábitos, ya que un individuo es una sucesión de individuos. El cliente. Dios hizo el mundo en 6 días, y usted no es capaz de hacer ni un pantalón en 6 meses. El sastre. Pero señor, mire el mundo y mire su pantalón. Hubo momentos en que no solo me olvidé de mí, sino también de lo que soy. Con Samuel Beckett alcanzamos quizás las fronteras últimas del teatro, las fronteras que lindan a su vez con un silencio incomparable, el silencio que Shakespeare colocaba más allá del drama como culminación postrera de la tragedia misma. Cuando la tragedia consumía todos sus recursos y diseminaba sus muertos en el gran escenario dramático, se llegaba a los límites del silencio. El silencio era el resto, lo demás, el más allá del drama, su continuación, su modo ideal de insertarse en un orden eterno de cosas. Por ello, sin duda, la obra de Samuel Beckett constituye un permanente, continuo esfuerzo encaminado hacia los reductos difíciles del silencio, donde la palabra se encuentra arrinconada, rota, fragmentada, solitaria, errante, errante en un mundo de sombras y de bajos perfiles. En este ámbito, la aparición de Beckett no ha sido una brusca aparición y mucho menos una aparición fugaz. Desde hace más de 30 años el escritor irlandés participa en los máximos anhelos de la creación contemporánea. Todo empieza en su aventura literaria y esta aventura sigue, continúa aquí entre nosotros en esta mesa, y yo creo que es esta aventura la que puede estar creando las polvaredes subsiguientes, las humaredas y todos los terrores que nos pueblan. Y yo diría, paremos este discurso de Beckett y mirémonos a los ojos y digámonos hasta qué punto las palabras sirven, hasta qué punto la literatura nos llega hasta el fondo y hasta qué punto la literatura puede desenglobar una serie de articulaciones falsas. El caso de Víctor con su revista, Gustavo con este programa, con todo lo que se ha hecho, con toda la experiencia, con todo lo que se tiene. Bajemos los ojos y, como dirían los místicos, hagamos un momento de silencio entre tanta palabrería. Y si hay alguien que surja con algo, que diga algo que no esté más allá de las palabras, porque ve que lo contrapone a uno, ve que pone las palabras, las quita, las pone, las quita, y uno diría, ¿es un místico o qué pasa? Perdón por esta fantasía, porque es que yo creo que ve que lo ponía a uno a disvariar. Y si a la Universidad de Antioquia le dan miedo estos disvarios, no tiene a ser derecho a hacer universidad, que se vaya y haga de colegio de monjas. Sí. Yo por eso vuelvo e insisto con ese texto con el cual comienza En defensa de la palabra. Gustavo, sí,
Partiste intuitivamente, por vocación, por tu hacer, por lo que sos vos, por lo que representás. Fuiste un acierto al partir de ese texto tan hermoso de Beckett sobre el silencio. Por eso yo quisiera que nos ampliaras esa forma como llegaste a ese texto, porque para mí fue siempre muy sintomático y me ha acompañado mucho desde Sol Nocturno. Para mí Sol Nocturno fue un renacer en mí como persona que empezaba a mirar los textos, y para mí significó mucho Sol Nocturno, porque fue la posibilidad de penetrar a fondo con un autor, porque es que al penetrar a fondo con un autor, penetramos a fondo con nosotros mismos. A mí me parece más importante ese penetrar a fondo que una revista, y te lo digo ya aquí en confianza y al aire también, porque a mí una revista me parece que se puede convertir en unos comentarios que a veces aciertan y a veces se vuelven baladíes, en tanto que si uno penetra con las cosas, se compromete con ellas, alcanza esas alturas que nos permiten a todos los que participamos y a los que te escuchan dar el salto a ese vacío y a ese silencio, y por lo tanto a ese punto que nos permitirá el descenso final. Sí, un poco, pues, ese programa que arranca con Nadie sabrá nunca lo que soy, un texto que apareció hace como 25 años, como el aire. Yo pienso que salió El Innombrable de Beckett, pues no estoy seguro, pero sé Estamos que seguros, o sea, inclusive yo lo tenía acá como un texto, porque para mí significa mucho ese texto. Para mí es digamos que el síntoma que podría resumir a Beckett. Tanto el texto El Innombrable como es el texto que seleccionaste y que te llegó caído de alguna parte. Entonces, hay que decir, es un texto de Beckett, para que eso quede muy en claro. sí, Y hay que también aclarar con Víctor que pensar que Beckett fue un asistente o que le prestó servicios a Joyce, no. Son personajes de la misma estatura, inclusive, ¿quién define eso de la estatura? Pero son personajes que marcan la historia de la literatura, y uno no puede colocar esos niveles de jerarquía, porque entonces estamos manteniendo la desigualdad. Y ve que precisamente toda su obra es ese plano. Veámonos como seres mutilados y en esa medida acerquémonos con todas nuestras debilidades. Perdón que te interrumpí, Gustavo, pero yo quería dejar eso muy claro. Bueno, entonces cuando nosotros se hizo como una especie de montaje de 3 textos, uno de George Tralk, otro de Gonzalo Arango y otro de Samuel Beckett, resultó que el texto de Samuel Beckett rebasó todo lo otro, ya lo otro quedaba ridículo. Las palabritas de Gonzalo, las palabras de George Tralk, y el texto empezó a reinar solo, entonces salió adelante. El formato del programa Sol Nocturno antes era un programa leído, un poco intelectual, y luego llegamos a esta etapa de hacer unos programas ya en directo, en vivo, que yo creo que ha sido como muy bueno el cambio. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo se da los montajes que se han hecho sobre Samuel Beckett, digamos, ese montaje que hizo, pues, no sé, como malparidamente hecho por Ramiro Tejada, digamos, debe ser una cosa demasiado folclórica, o cómo lo sintieron. Yo nunca vi la obra. Bernardo, ¿cómo vio esa? Yo no quisiera hablar porque yo estoy muy salpicado de vida y muy virulento, entonces yo quisiera aplacar en este momento y hacer voto de silencio, a ver si Dios me rescata y me purifica. Que lo diga Luchi. A ver, hacer juicios de valor tampoco está en uno, porque nosotros como Barca de los Locos eminentemente hacemos. Nos tocó compartir en la oficina central de los sueños los 2 montajes. Bernardo hacía Han soltado las serpientes y Ramiro Tejada hacía La última cinta. En ese momento, cuando uno está comprometido con un hacer, uno mira a todos en esa hermandad. Entonces, a mí también me chocaría mucho entrar a hacer juicios de valor, porque yo pienso que uno como actor y Bernardo como escritor, y yo digo que director también, aunque a él le choque mucho decirlo, pero para mí, o más bien no como director, yo lo llamo a él un maestro, porque yo creo que para mí maestro significa el que ha traspasado barreras, y él las ha traspasado con su vida. Entonces, él, en esa oportunidad, nos fuimos todos en esa aventura, y como aventura nos llenó. Ya lo otro es muy difícil, porque todos sabemos quién es Ramiro, cómo se mueve, y la misma vida de él, los que lo conocen podrán dar testimonio de cómo puede ser La última cinta, más que nosotros que ya estamos comprometidos en un hacer.
Bueno, el actor latino ha dicho alguna vez o ha montado alguna vez a Samuel Beckett, No, que yo sepa, no. ¿Qué otro Sí. grupo en Colombia ha montado a No, Samuel Beckett? yo diría cero al cociente, no sabría qué grupos, pero sé que a veces se le tiene cierto miedo, el hecho de encarar la metafísica, el hecho de encarar el silencio, el absurdo, la vuelta que hay, que él propone en la escritura, y que si esa vuelta es difícil en la escritura, mucho más la es para el actor dar esa vuelta en la actitud y en el enfrentamiento de un personaje cuando Beckett no tiene personajes. Beckett deshace el personaje, pero ojo, que al deshacer el personaje crea un gran personaje, que es el silencio, que es la vastedad, que es el infinito. Y siempre he oído decir que a Beckett solo se puede llegar a ser por seres maduros. No, yo diría que a Beckett se llega por caminos, por circunvalaciones, por subterráneos de los influjos, por miedo, por querer despertar, por querer algún día llegar, afrontar. Beckett es para mí un abrelatas, en esa forma instrumental y un poquito insulsa que lo digo, es un abrelatas, abre de adentro hacia afuera, rompe estructuras, y para mí Beckett significó un romper, no puedo decir más. Bueno, esa otra parte de Beckett que es esos intentos con el cine, a ver, ¿qué pasó? Dicen que era un amante del cine. Lucía puede... Sí. Sí, a ver, siempre el cine estuvo en él. Admiro mucho sobre todo los cómicos, esa parte de la comedia negra, porque él es muy ácido y él busca en el cine lo ácido. Y busca también esos pequeños momentos donde solo la cámara puede mostrar, como dicen, una boca abierta, o puede mostrar el hálito de una respiración donde se inhala y donde también se bota esa respiración, inhalar, exhalar, porque uno siente en Beckett ese personaje del Zen, ese personaje que sin militar en una religión, es un gran religioso. O sea, es que la verdadera religión no está en decir unos textos al pie de la letra contenidos en unos libros de los cuales no se puede discutir nada. La gran religión está en ese hombre que se encuentra con el cosmos, que se encuentra en ese estar sin nada, en la desposesión, en ese estar cada día perdiendo cada parte de su cuerpo y cada parte de su mente, hasta llegar a eso de que hablamos, el gran silencio, esa gran oscuridad que tanto tememos, porque todos tememos ese momento final en que nuestra respiración se corte. ¿Con qué se va uno a encontrar? O si no se encuentra con nada. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de